Milonga. SOCAT es un servicio de orientación, consulta y articulación territorial que pertenece al programa Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social. Pero en un principio comienza llamándose SOCAF, ya que era un servicio de orientación, consulta y atención familiar. El SOCAF surge en el marco de un préstamo que el Gobierno Nacional establece con el Banco Interamericano del Desarrollo en el año 2004. Rincón de la Bolsa es una de las zonas elegidas para la intervención y allí se instalan dos SOCAT, el SOCAT Penino y el SOCAT Delta. Fundamentalmente los dos pilares del SOCAT se vinculan, uno con la articulación en el territorio de todos los programas de Infamilia, específicamente la coordinación de una mesa de coordinación zonal, y por otra parte tiene un servicio de orientación y consulta abierto a la comunidad con la idea de brindar información y orientación a las familias y recibir demandas de la comunidad y potenciar las iniciativas locales para poder concretarlas. Milonga. Rincón de la Bolsa es una de las zonas donde residen niños y adolescentes que presentan mayores carencias básicas de acuerdo a un índice de vulnerabilidad. Del programa Infamilia, el objetivo general de este era mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños, niñas y adolescentes y sus familias en situación de riesgo social a través de un programa de intervención integral. Y el SOCAT venía trabajando en una línea de recibir la consulta, que eran derivadas sobre todo por las escuelas, y bueno, y en realidad lo que hacíamos era una entrevista entre el asistente social y la psicóloga, y se hacían pequeñas intervenciones familiares, y si no, otro tipo de demandas que eran atendidas, y se hacía coordinaciones para la derivación. 2005, sí, que ya había empezado el plan de emergencia, se abre y somos una ventanilla de recepción de las consultas. Mensualmente podríamos atender 40, 50, 60, pasamos a atender 70, 80, 90 por día. Cambió totalmente el perfil porque pasamos a ser como esa ventanilla que era si se había aprobado el plan de emergencia o no, y por qué no, y hasta llegamos a hacer alguna visita eventualmente, porque veíamos que esa situación de repente se le había denegado el PANES y era una situación de urgencia. Y bueno, y nos desbordamos, porque en realidad cambió totalmente el perfil y no podíamos hacer las intervenciones cuando nos derivaban los maestros, nos derivaban los casos, no podíamos intervenir. Atendíamos además 4 horas diarias. A 70 personas, no sé, era mínimo la recepción, el sentarse y decir sí, no, hasta luego, y bueno. Pero bueno, eso hace que se expanda y empecemos a detectar una cantidad de necesidades, a detectar gente que no estaba inscripta, que no tenía cédula, y ahí empezamos como a hacer las diferentes coordinaciones, pero la urgencia era que saliera el PANES. En el año 2005 teníamos personas que no estaban inscriptas, o sea, que al no estar inscriptas en el registro civil figuraban como no nacidos. Bueno, fue todo un desafío, porque en realidad lo organizamos conjuntamente con la mesa de coordinación zonal, apoyaron mucho los vecinos, bueno, hacer toda la difusión primero. El que se quería inscribir en el PAN y no tenía cédula ya era una dificultad también, entonces bueno, todos los adultos que no tenían cédula, todos los niños que no tenían cédula, entonces coordinamos mucho con las escuelas, con el CAIF, y bueno, hicimos como una red en la cual empezaron a llegar las personas a inscribirse. Creo que en la primera debemos haber llegado a unas más de 500 inscripciones, pero se llegaron a esas 500 cédulas, ¿no? Porque había un cupo hasta ahí. Los vecinos de la mesa tomaron la posta, apoyaron muchísimo, venían, se hizo con una movida. Entonces ahí sumamos a los adolescentes de la zona y ellos organizaron una actividad recreativa. Los chiquilines hacían actividades de plástica, algunos juegos recreativos de integración, porque había una cantidad de niños. Hoy actualmente llega un móvil cada 15 o 20 días y se saca la cédula. Antes no llegaba nada. Creo que hoy no quedan la gente que no se haya inscrito. Los no nacidos, los NN, ya pasaron a tener su número
de cédula de identidad. Eso implica un montón en el impacto psicológico que en el niño, ¿no? En la persona. Y creo que después se ha seguido trabajando, hasta con las maestras comunitarias, esta temática, ¿no? De la identidad. La Mesa de Coordinación Zonal del SOCAT Penino, desde sus inicios, cuando el equipo técnico encargado en el 2004 empieza a pensar la convocatoria, el equipo recibe una capacitación y una de las cosas importantes que se remarca en esa capacitación era que iba a ser un espacio participativo para la comunidad. La idea era que se integraran referentes comunitarios y organizaciones estatales vinculadas a salud, educación y a todo lo que tiene que ver con infancia y adolescencia y todas las instituciones referentes de la zona. Y para eso era importante tener en cuenta que, para hacer una mesa participativa tenía que ser una mesa abierta, un espacio abierto que pudiera seguir entrando gente en la medida que la comunidad se enteraba que esto estaba funcionando. Y nos decían que era una mesa redonda y que siempre tenía que haber una silla vacía. Y desde esa consigna se parte, se recorren todas las instituciones, es una recorrida comunitaria, se invita a la gente y así se constituye una mesa de alrededor de 30 participantes, donde están representadas desde las escuelas, la policlínica, el juzgado, el CAIF, y las comisiones vecinales y personas que eran referentes para el barrio. Una de las primeras tareas de esta mesa es realizar una guía de recursos comunitarios, posteriormente comenzar un diagnóstico de la comunidad, abarcando todas las áreas de salud, educación, la iluminación, el saneamiento, y ahí empiezan a detectarse algunas dificultades en cómo funcionan algunos servicios vinculados a infancia y adolescencia y se ve la necesidad de empezar a articular la intervención para hacerla más efectiva. Además, la mesa contaba con un fondo de iniciativas comunitarias, que este fondo lo que iba a permitir era financiar las propuestas que surgían de la mesa. Entonces se realizan planes zonales trimestrales y se van ejecutando distintas propuestas. La primera, por ejemplo, fue la creación de la Policlínica Penino y así se fueron sumando otras. Ayudaron mucho con pequeños emprendimientos. De hecho, la policlínica es uno de ellos. Fue lo primero que se votó. Funcionábamos ahí en el Club Penino. No teníamos privacidad, no teníamos nada porque es un club de fútbol pero gracias a Dios salió. Hace ya 4 años que estamos acá. Votaron todos. No, ninguno de la mesa dejó de votar ni puso pero para hacer la policlínica, porque veía la importancia de tener una policlínica propia y que el médico pudiera trabajar. Posteriormente, en el 2006, mi familia cambia como la mirada, nos llamamos SOCAT porque el énfasis está en la articulación territorial y ahí se constituye la Mesa de Coordinación Regional, que estaba integrada por la Mesa de Coordinación Zonal de SOCAT Penino y Delta del Tigre. Que ahí es muy importante la integración, primero que nada porque eran 2 mesas con perfiles diferentes, la nuestra estaba más constituida por organizaciones estatales, también comisiones, pero había muchas instituciones educativas, de la salud. O sea, cada institución caminaba por su cuenta sola y